Bienvenidos a esta asignatura de Gestión de Personal 1. El tema a estudiar es la comunicación. La comunicación humana es importante en el área de gestión de personal porque hay que comunicarse tanto con los trabajadores, con los directivos de la empresa, con los propietarios de la empresa, con los proveedores y con todas las personas necesarias para el funcionamiento de la empresa. La respuesta a esta pregunta es sumamente necesaria para poder conocer el tema de cómo se comunican las personas. Aquí les presento un concepto donde comienza diciendo que esto de comunicarse entre los seres humanos es una acción que se ejecuta conscientemente y que busca hacer un intercambio de información entre dos o más personas. Se busca transmitir un mensaje con información útil para ese grupo de personas. Luego aclara el concepto que las empresas no pueden funcionar si no tienen comunicación. El proceso de la comunicación es el encargado de integrar a la empresa, de coordinar a sus departamentos, así como de organizar las operaciones de la empresa. Los objetivos que persigue la comunicación. Pues vean, la comunicación puede existir de distintas maneras. Verbal, que es la que más utilizamos, escrita, que también la utilizamos mucho, a señas, esta se utiliza menos, o por medio de símbolos también, que también se usan bastante. Y lo que quiere el ser humano es comunicar sentimientos, informar de organización o cómo organizarse, busca hacer preguntas, hacer consultas, también pretenden resolver dudas y muy importante, como dice este concepto, generar acuerdos eficaces de relaciones ganar-ganar. Para las empresas, la comunicación tiene el objetivo de ser una vía formal, de ser una guía segura para dar información de las normativas, las políticas, planes estratégicos, objetivos y metas y también de las guías de acción para poder lograr una estrategia que la empresa necesita desarrollar. Los elementos que forman parte de un sistema de comunicación, aquí se los voy a mostrar de manera teórica. Posteriormente veremos un esquema donde se ve integrado cada una de estas partes del sistema. Habla del emisor o la fuente, que es la persona o la empresa que manda un mensaje a una persona o a un grupo de personas. Y estas son conocidas como destinatarios. El transmisor o codificador, este es un medio que trata de codificar el mensaje a un lenguaje comprensible y luego conectar este mensaje al canal. Y el canal es la parte del sistema que establece un contacto entre la fuente y el destino o el destinatario. El receptor o codificador es un medio que está entre el canal y el destinatario. Su trabajo es decodificar el mensaje, es decir, pasarlo a un lenguaje comprensible para el destinatario. Continuando con estos elementos, tenemos primero el destino, que es la persona o el grupo de personas que reciben el mensaje del emisor.
Y puede ser que ese mensaje genere una retroalimentación de parte del destinatario. El ruido se trata de perturbaciones que pueden intervenir desde que sale el mensaje hasta que pasa por el canal, por el decodificador, por el codificador o por el destino, y pueden llegar a alterar, a deformar la información que lleva el mensaje. La retroalimentación, esta es una respuesta de intercambio que envía el destinatario a la fuente o emisor. Imagínense ustedes que el emisor mande una información donde es una pregunta. Obviamente, del destinatario tendrá que recibir una respuesta. Aquí podemos apreciar gráficamente el sistema de comunicación y las partes que lo componen. Pueden apreciar ustedes a su izquierda, comienza con la fuente o emisor que manda el mensaje. Lo recibe el transmisor o codificador que se encarga de transformar el mensaje a un lenguaje comprensible para el destinatario. Manda el mensaje por el canal y el canal lo manda al receptor o decodificador, que su trabajo es parecido al del transmisor, es decir, transformar el mensaje a un lenguaje comprensible para el destino. Y si ustedes pueden apreciar, vean el ruido. Sumamente importante el ruido para controlarlo. Y si se puede eliminar, mucho mejor, porque interviene desde que se crea el mensaje en la fuente, cuando el mensaje está en el codificador, cuando el mensaje pasa por el canal, cuando esa información llega al receptor y también cuando esa información llega al destino. Posteriormente, el mensaje cuando llega al destino puede generar una retroalimentación en algunos casos, principalmente cuando es una pregunta, cuando es una consulta, puede generar una retroalimentación que necesita conocer el emisor. Este tema es muy importante en la comunicación, hablar de percepción, porque cada persona desarrolla su propio sistema de conceptos. Con este sistema de conceptos que una persona tiene en su mente, lo usa como filtro codificador y esto condiciona cómo va a procesar un mensaje y podría llegar a aceptarlo, rechazarlo. Cuando existe la codificación perceptiva selectiva, las personas lo utilizan como una manera de defensa para poder juzgar el tipo de información y si lo considera irrelevante, innecesario o una información no deseada, se puede bloquear el mensaje, se puede llegar a eliminar. Entonces, cuando una persona tiene su propio conjunto de conceptos, interpreta el ambiente externo e interno en el que vive partiendo de esa conceptualización que tiene. Todo mensaje, toda información que se comunica tiene una relación estrecha con la percepción de las personas, con la motivación que tengan las personas, ya sea la persona o personas del emisor como la persona o las personas del destinatario. Obviamente, pues dentro del contexto ambiental en que se encuentren. Ahora bien, imagínense ustedes tener estos problemas de percepción en la comunicación en el trabajo. Por eso es importante conocer de la comunicación para gestionar los recursos humanos, para
uniformar para crear conceptos que se usan en la empresa para que todos entiendan de qué se habla, cuál es la información que se maneja en las empresas. Tema muy interesante. Hay barreras que intervienen en la comunicación y afectan el mensaje y la información generada. Veamos cómo sucede esto. Tenemos tres tipos de barreras, tanto personales como físicas y también semánticas. Para hablar de cada una de ellas, continuemos con las siguientes diapositivas. Hablemos de barreras personales. Tenemos en este momento tres. Ustedes podrían encontrar más, pero tengo aquí las tres principales. Malos hábitos de escucha. Por ejemplo, hay personas que cuando están recibiendo información, que están hablando con otra persona, principalmente si están hablando de manera verbal frente a frente o por teléfono podría ser, están interrumpiendo a cada momento. Entonces, por estar interrumpiendo al emisor del mensaje, no ponen atención y no reciben el mensaje de manera correcta. Ese es un mal hábito, interrumpir a las demás personas cuando están hablando. Hablemos de limitaciones humanas. Por ejemplo, un trabajador que ha perdido el 90% de su capacidad de escuchar en los dos oídos, obviamente cuando les den una indicación y les manden un mensaje, es posible que no escuche completamente el mensaje. Va a omitir la información que no ha recibido y puede generar problemas al momento de desarrollar una tarea, de seguir una indicación. Finalmente tenemos las emociones. Muchas veces las personas se dejan llevar por sus emociones. Si están demasiado alegres, si están demasiado enojadas, puede ser que al darles información, que al darles un mensaje, no presten atención, porque sus emociones de mucha alegría o de mucha ira no les permitan poner atención al mensaje que se les está enviando. En cuanto a las barreras físicas, aquí podemos hablar de la distancia, ruidos ambientales, muros o paredes. Y bien, en cuanto a la distancia, pensemos cómo cuesta, por ejemplo, desde un país de Latinoamérica, digamos, comunicarse con un país de África. Esa gran distancia que existe genera una barrera, porque la distancia puede significar que el mensaje llegue tarde, que la barrera permita que el mensaje no llegue completo. La distancia puede generar distintos tipos de dificultades en el mensaje. Los ruidos ambientales también generan problemas de barrera física. Por ejemplo, dos personas que quieran platicar en una construcción donde hayan martillos neumáticos funcionando, donde hayan máquinas excavadoras y donde haya un gran número de máquinas funcionando, es posible que no ni se logren escuchar entre ellas mismas cuando estén platicando, porque los ruidos ambientales están a una mayor frecuencia y no permiten oír las palabras. Y por otro lado, pues obstáculos como muros o paredes, pues si vamos a hablar verbalmente, aún por teléfono, puede ser que esas paredes, esos muros, si hay montañas de por medio, pueden generar obstáculos y cortar
la comunicación. Y finalmente hablemos de las barreras semánticas. Habla aquí de interpretación de palabras, lo que explicaba anteriormente. Cada persona genera sus propios conceptos, partiendo de sus enseñanzas, de sus estudios, de sus experiencias pasadas. Entonces, las personas van creando sus propios conceptos y así los aplican en la vida diaria. Decodificación de gestos. Pues aquí hablemos de personas que utilizan lenguajes a señas. Si no estamos capacitados para hablar con lenguaje a señas, difícilmente nos vamos a poder comunicar con una persona sordomuda. Pero si nos capacitamos en hablar con lenguaje a señas, podríamos llegar a un entendimiento con una persona sordomuda, porque ellos hablan con gestos. En cuanto al significado de señales y símbolos, hay señales o hay símbolos que están simplemente el puro símbolo. Si no conocemos el origen y el motivo, pues no vamos a entender de qué se trata y eso es una barrera de comunicación. Este tema es muy interesante, la traslación de idiomas. Cuando las personas hablan idiomas distintos y no logran dominar un idioma en común, les aseguro, la comunicación no se va a lograr. Por ejemplo, hablemos del chino mandarín, del inglés, del francés. Si estas tres personas que hablan chino, mandarín, francés e inglés no manejan un idioma en común en el que puedan hablar, no se van a poder comunicar. La comunicación se verá truncada. ¿Qué efectos causan las barreras en un mensaje? Bien, ahí ustedes pueden ver en este esquema, a su izquierda está la fuente o el emisor del mensaje. Este mensaje puede chocar con barreras personales, físicas o semánticas. ¿Qué resultado habrá? Vean a su derecha, dice, el mensaje filtrado puede tener sobrecarga, es decir, puede llegar a tener hasta información extra. Y eso es delicado, pues, en un mensaje. Vean en medio, dice mensaje bloqueado u omisión, es decir, puede ser que por la barrera el mensaje no llegue al destino. Y finalmente pueden ver en la parte de abajo que dice mensaje incorrecto. Las barreras de la comunicación pueden llegar a provocar en el mensaje que le falten palabras, que le falte información, entonces puede cambiar hasta el sentido de esa información. Entonces, el destino va a recibir o un mensaje filtrado, puede ser que no reciba el mensaje o le puede llegar un mensaje incorrecto, lo que puede generar obviamente una respuesta incorrecta o seguir indicaciones que han sido mal comunicadas por culpa de las barreras de la comunicación. Gracias por su atención a esta clase. Nos vemos en la próxima.